Hola, en este video vamos a aprender un poco sobre series de potencias. Esto mezcla series numéricas, solo que ahora añadimos el factor de una variable. Si antes eran valores fijos, entre comillas, porque van variando según un índice, el tema es que ahora añadimos un factor continuo y variable, ¿sí? Que va a multiplicar nuestra serie numérica. Entonces, para eso haremos estos ejercicios, uno más cortito que otro, tienen distintos enfoques y antes de eso es pertinente tener en cuenta algunos conceptos. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos alguna sucesión, la serie de potencias ya generada, serie de potencias generada por esta sucesión va a tener esta forma. ¿Sí? Al final es un polinomio súper largo. ¿Ya? X asociado al primer índice 0, que el exponente sea 0, ¿cierto? Así, así sucesivamente. Ya esa es como la idea de una serie de potencias. El tema es que a nosotros nos gustaría conocer dónde esta serie de potencias es válida. ¿Sí? Entonces, para conocer eso, requerimos un radio de convergencia. El radio de convergencia lo podemos determinar de distintas maneras, pero siempre se define como el recíproco de L. ¿Y qué es L? Un límite que podremos calcular según lo que más nos acomode. ¿Sí? Puede ser por el criterio del cociente o por el criterio de Cauchy o de la raíz enésima. ¿Sí? Que es de esta forma. Luego, este radio literalmente es un radio en la recta numérica. Nos indica dónde esta serie de potencias está convergiendo. Entonces, supongamos que este radio existe para nuestro ejemplo. Entonces, en el intervalo dado simétrico por este radio, dentro siempre vamos a tener una convergencia absoluta, ¿ya? Porque por lo que hemos aprendido en el video de series de numéricas, cuando nosotros calculamos el límite y existe del valor absoluto de una sucesión, entonces esa cosa es absolutamente convergente. Entonces dentro siempre es absolutamente convergente. En los bordes podría serlo o no. Entonces ahí va a depender y uno tiene que evaluar en cada caso. Pero principalmente esa es la motivación de las series de potencias y también porque podemos representar muchas funciones que nosotros conocemos en su forma de series de potencias. ¿Sí? Senos, cosenos, tangentes y la más icónica, que es la serie geométrica, que es de esta forma. ¿Sí? Una función de esta manera se representa por esta serie geométrica. ¿Sí? Se llama geométrica porque tiene este crecimiento de potencia. ¿Ok? Eso es algo que también debemos tener en cuenta. Y por último, algunas cosas, ¿sí? Como el hecho de que la derivada de una serie de potencias es nada más y nada menos que la serie de las derivadas. ¿Sí? Este puede lucir como un intercambio un poco, no sé, como un poco obvio, pero en realidad no es así. ¿Sí? Lleva mucho fundamento por detrás, el por qué dar vuelta a estos límites es válido. Pero en términos de ejercicios, nos basta saber que podemos hacer esta deducción. Y así también podrán saber de que la integral de una
serie es la serie de las integrales. Ok, de nuevo eso es un límite, son dos límites involucrados y se pueden invertir por un fundamento bastante profundo, pero que a nosotros nos basta saber de qué se invierte. ¿Ok? Entonces eso es como básicamente lo que debemos tener en cuenta. Y comencemos a hacer ejercicios. Entonces hagamos este. Nos dice lo siguiente. Considere esta serie de potencias, encuentre su intervalo de convergencia, es decir, tenemos que encontrar el radio y entonces ver en los extremos si es que se incluyen o no. Y tenemos que demostrar que su tasa de cambio es directamente proporcional a su derivada según esta razón. Ya, por mientras les dejo que piensen esto, lo que significa esta frase. Y vamos al cálculo de el intervalo de convergencia. Entonces nosotros tenemos esta serie. Debemos identificar el término enésimo, es decir, la sucesión asociada, y la variable. Entonces, esta es nuestra variable. Por lo tanto, este va a ser nuestro término enésimo. Ahí lo borré. Ya hice. Nuestro término enésimo. Y como aprendimos en el video de series numéricas, cuando tenemos factoriales siempre nos apaña hacer cociente, ¿cierto? Entonces hagamos eso. Entonces llamemos esto el a sub n. Luego nosotros queremos calcular, por criterio del cociente, el límite de los valores absolutos del siguiente y en el que estamos ahora. Entonces directamente calculemos esto. Entonces tendríamos 2 a la n más 1 por n más 1 factorial. Todo eso es una fracción. Y abajo es el que aparece antes. Ya. Y bueno, basta también notar de que todas estas cantidades van a ser positivas ya que estamos trabajando con números naturales. ¿Sí? Así que podemos sacar el valor absoluto. Ahí lo saqué. ¿Cierto? Porque el valor absoluto de algo positivo es el mismo algo. Entonces ahora reacomodemos esto por la multiplicación de estas fracciones y nos queda algo de esta forma. Ok, entonces voy a escribirlo más explícito aún para que podamos simplificar varias cosas. 2 por n por 2. El factorial podemos escribirlo por su definición como el actual por los n factorial anteriores. Y arriba esto. Entonces, súper, tenemos muchas cosas para simplificar estas potencias, estos factoriales. Luego nos queda este límite. ¿Y cuánto vale el límite de algo donde el denominador tiende a infinito? Eso es 0. Entonces uno podría decir como, chale, todo este esfuerzo para que es 0. Y pucha, sí. Entonces veamos qué significa esto, que haya sido 0. El radio de convergencia se define como 1 dividido en L. Entonces, si L es 0, es como si el radio de convergencia fuese esta cantidad. Pero esto, en términos como de límite, es infinito. Una constante dividido en algo que tiende a 0 o algo muy chico, siempre es infinito. Si esta es una convención que se adopta para la definición del radio de convergencia. Entonces, si el radio de convergencia es infinito, dibujísticamente eso significa que literal el radio de convergencia, si aquí está el 0, me converge todo hacia allá y todo eso acá, hacia acá, o sea, está convergiendo en todo R, básicamente. Entonces, esto significa que la serie converge, voy a ponerle f de x, converge para todos los reales. Ya, genial, tenemos la primera parte. Ahora nos dice, demuestre que su tasa de cambio es directamente proporcional a su derivada según esa razón. Bueno, y estoy leyendo que dice encuentre su intervalo, entonces, ok, bueno, si
Si es que estamos diciendo que convergen todos los reales, entonces el intervalo directamente sería R. Ya es importante decirlo. O si no, así, para ser más explícitos. Ok, ahora sí. Veamos entonces el tema esto de la tasa de cambio y que sea la mitad. Ya, ¿qué significa la tasa de cambio? Derivada, ¿o no? Tasa de cambio. Es uno de los sinónimos. También se le puede decir pendiente de la recta tangente en algún punto, variación, cosas así. Pero al final, tasa de cambio siempre apunta a la derivada. Entonces, lo que dice acá entre líneas, lo que tenemos que ver que dice es: demuestre que la tasa de cambio es directamente proporcional, o sea que hay alguna constante un momento. Acá tiene que decir función. Y ahí sí. En el fondo es directamente proporcional a sí misma. Porque si no, no tiene mucho sentido. Entonces, supongamos que eso es lo que dice el enunciado. Entonces, claro, lo que quiere decir es que la derivada es una constante por la función. Eso significa que sea directamente proporcional a sí misma, ¿cierto? Dos cosas son directamente proporcionales si es que su cociente es igual a alguna constante. En este caso nos dicen que la razón es un medio, entonces tenemos esta relación de acá. Y ahora sí, ya. ¿Cómo comprobamos esto? Es súper directo, ¿no? Porque nosotros tenemos la función, entonces bacán, y podemos calcular directamente la deriva. Entonces, démosle, calculemos la derivada. Entonces, la derivada de esta función no es más que la derivada de la serie. Y eso es la serie de potencias de la derivada. Aquí uno puede ponerle un asterisco así como de importante. Sé que este cambio no es obvio, para evidenciar que uno conoce eso. Y bueno, derivemos esto, ¿cierto? Derivémoslo con respecto a la variable que es x. Entonces este n factorial, por ejemplo, no hace nada. Este 2 a la n tampoco. Lo único que depende de x es esto. Entonces es la derivada de un polinomio de toda la vida. Entonces quedaría n por x a la n menos 1. Perfecto. Y bueno, nosotros queremos mostrar que esto es igual a la mitad de la función. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a ese resultado? Veamos, por ejemplo, la escritura de la mitad de f. Eso sería la mitad de esto, x a la n. Entonces, si yo ingreso, por ejemplo, el 2, quedaría 2, la sumatoria, 2 a la n más 1 por n factorial, abajo x a la n, y nosotros queremos que esto de algún modo se parezca. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, claro, nosotros queremos llegar a esto y mediante algunos artilugios lo podremos lograr. Entonces, este es nuestro objetivo. Nosotros estamos aquí. Entonces, ¿cómo mostramos que son iguales? Fijémonos, por ejemplo, que hay un término que no nos suma ni nos resta, que es precisamente el 0. Si nosotros usamos n igual a 0, entonces este resultado va a ser 0. ¿Sí? El primer valor es 0, por lo que podríamos separarlo en el sentido de primero tener ese valor y después de 1 en adelante, o simplemente escribir la sumatoria de la potencia, de la serie de potencias, de esta manera. Ya, súper.
¿Qué más podríamos hacer? El factorial, ¿cierto? El factorial lo podemos escribir por definición como el actual por los n-1 factoriales. Y entonces simplificamos esos n's y se nos van. Y bueno, estamos muy cerca, muy cerca. Es muy parecido a la expresión que tenemos. Estamos actualmente aquí. Literal estamos ahí, salvo un índice. Pero existe una propiedad muy genial que aprendimos en Intro al Álgebra que trata sobre el desplazamiento de índices. Entonces, si nosotros quisiéramos avanzar un índice dentro, debemos retroceder uno fuera. Entonces, esto dice que retrocedemos uno fuera, avanzamos uno dentro y directamente llegamos al resultado que queríamos, demostrando así la igualdad pedida. Entonces, este ejercicio era bien cortito, hacer algunos artilugios matemáticos y utilizar la derivada de una serie, al igual que calcular el radio de convergencia. Entonces,